Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra sesión. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al licenciado Arturo Pérez Ver, que nos estará compartiendo un poco acerca del recinto fiscalizado estratégico como opción para el sector aeroespacial. Le damos la bienvenida también a sus colaboradores, José López y Carla Camarillo, quienes se encuentran con él el día de hoy. Antes de presentarlo, les daré un extracto del currículum del licenciado. Arturo Pérez Ver es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. A finales de la década de los 90, estableció una sociedad con la empresa Grupo Logix, que por 21 años ha brindado servicios de comercio exterior y logística en Tijuana, Ensenada, Mexicali, Manzanillo y San Diego, California. Ostentó también el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Además de los cargos también mencionados, Arturo fue miembro en el Consejo Directivo con voz y voto en ProMéxico, así como Bancomex, en el que se aprobaron importantes proyectos de financiamiento de gran nivel para empresas mexicanas. Y recientemente formó parte del equipo de Arturo González Cruz como secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, realizando actividades para lograr una importante recuperación del empleo en Tijuana tras la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos un poco acerca de su tema de discusión. Antes de darle la palabra para que comience, el presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California dará unas palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Adelante, Tomás. Gracias, mi querido Arturo. Gracias, Anita, por la moderación el día de hoy. Estamos muy contentos de que el señor Arturo Pérez Ver y su equipo, pues en particular Arturo, nos comparta este tema de relevancia para nuestro sector como tal, para nuestra industria que tenemos aquí en la región eminentemente exportadora. Arturo, tienes la palabra, nos gustaría escucharte. Creemos que es de mucho valor saber qué está sucediendo en estos momentos previos a la reactivación que vemos de manera exponencial crecer en este 2021. Muy buenos días, Tomás. Muchas gracias, Anita. Gracias por la presentación. Igualmente a todos los participantes. Un gusto estar con ustedes. Efectivamente, bueno, en el sector en particular de ustedes, Tomás, pues hemos visto un crecimiento de un 10-15% y tienen son un importante generador de empleos aquí en Baja California, y sobre todo felicitarte por tu excelente gestión que has hecho como presidente del Clúster Aeroespacial. Lo vi como secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, y a lo largo que nos hemos conocido, pues veo cómo has participado tan activamente, precisamente esas participaciones, esos liderazgos de las cámaras empresariales, de los clústeres, pues son muy importantes para el crecimiento económico del país, ¿no? En este caso en particular vamos a hablar de recinto fiscalizado estratégico, uno de los 10 recintos aduaneros, precisamente un esquema no tan conocido, hay que ser claro, un esquema que tiene 28 autorizaciones actualmente, pero que puede ser muy interesante precisamente para el clúster aeroespacial o para cualquier sector manufacturero. Entonces, iniciamos con la presentación. ¿Iniciamos, Tomás? Gracias. Buenos días. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, precisamente el recinto fiscalizado estratégico, ese es el régimen aduanero con el que vamos a hablar el día de hoy. Adelante. Es un esquema actual de competitividad en comercio exterior, en el cual tenemos 28 autorizaciones en el país. Precisamente México la adoptó para darle un crecimiento, incentivar un panorama más atractivo para la inversión extranjera y evitar la fuga de capitales. Los pilares del recinto fiscalizado estratégico es una facilidad logística aduanera, una simplificación y darle seguridad jurídica, obviamente, al esquema de la introducción de mercancías al país.
Los antecedentes, precisamente el nuevo esquema del recinto fiscalizado, viene publicado el 7 de diciembre de 2002. Luego, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció otra línea de acción y en febrero de 2016 se hace una reforma precisamente. Y aquí es donde quiero completar la parte más importante. El recinto fiscalizado estratégico, antes el requisito eran 10 hectáreas por lo menos, con bardas fiscales, colindantes a la aduana. ¿Sí escucha bien? Escucho mucho ruido. ¿Sí escucha, Tomás? Sí. En el 2016 se modifica la ley y nos permite que un inmueble en particular tenga la autorización de recinto fiscalizado estratégico y ya no las 10 hectáreas con barras perimetrales. Entonces, esa modificación fue en 2016 y es donde ya viene a hacer un parteaguas para precisamente tener más acceso a este tipo de autorizaciones. Precisamente viene de las zonas económicas especiales, por ejemplo, como en China, ¿no? Que desde 1969 se han estado estableciendo los FTC, los Foreign Trade Zones, y es algo muy similar a lo que es el recinto fiscalizado estratégico. Precisamente el objetivo del régimen del recinto fiscalizado estratégico es fortalecer los niveles de competitividad de empresas manufactureras en México. En este caso, para el clúster espacial es como vamos al final a ver cómo podría implementarse este esquema. Precisamente lo que se espera de los RFEs, que se convierten en un detonador de desarrollo industrial, propiciando la atracción de inversiones productivas que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, logístico, industrial y de servicios de nuestro país, que generen cadenas productivas y exploten la ubicación geográfica de México respecto a los mercados más grandes del mundo. Aquí donde viene ya lo que es el recinto fiscalizado estratégico, es la autorización del inmueble ubicado en cualquier circunscripción de alguna aduana. Se habilita para la introducción de mercancías bajo el régimen aduanero, que es el denominado recinto fiscalizado estratégico, tiene una autorización la persona moral para destinar mercancías a ese régimen para transformación, reparación, comercialización, y ahorita vamos a ver con los detalles que pueden realizar. Precisamente puede convivir con las IMEX. No quisiera yo confundir en este caso. IMEX convive con recinto fiscalizado estratégico. Es decir, pueden convivir, se puede utilizar el IMEX y si por algún motivo el IMEX no funciona en ese momento, se suspende o tiene alguna problemática, puede realizar la introducción por el recinto fiscalizado estratégico con la autorización de operador. Y más adelante lo vamos a ver los esquemas de diferencia, ¿no? Aquí está la parte de la autorización que se puede realizar en este régimen de recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Permite a las empresas que operen en el interior de los recintos llevar a cabo la introducción por un tiempo limitado, obviamente, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas. En este caso, por estos procesos de manejo, custodia, venta, elaboración, transformación, reparación, distribución, almacenaje, comercialización de productos, precisamente dentro del inmueble habilitado. ¿Quiénes son los integrantes del RFE? Realmente son muy sencillos. Es el administrador, que es el que tiene la autorización del recinto fiscalizado estratégico, y el operador. Y aquí están por favor. Aquí están los requisitos, ¿no? Capital social pagado de $1 millón, ser persona constituida con leyes mexicanas, están condiciones fiscales, efectuar el pago de derechos, que es por 88.879 pesos, y no ser una empresa vinculada con los operadores del régimen. No podemos tener la autorización del RFE y también ser al operador al mismo tiempo. Tiene que ser entidades distintas, no vinculadas. Y en el caso del operador, precisamente ya dentro de la autorización del RFE, el operador también tiene su autorización, en este caso por 10 años, el administrador es por 20 años. En cuanto se tiene la autorización como administrador, se obtiene la autorización de la certificación de IVA y EPS en forma automática, por 20 años, y el operador es por 10 años. Los beneficios que tenemos en los RFE precisamente son, les contaba, una certificación inmediata de IVA y EPS al demostrar que se cuenta con la autorización del operador de RFE, con la cual se logra el diferimiento del pago de impuestos. La tasa del DTA 1.76 al millar, y se podrá introducir al RFE mercancía nacional o importada, en definitiva,
para almacenaje, exhibición, venta y distribución, sin que estas se destinen al régimen de RFE, las cuales no se podrían exportadas. Beneficios operativos: se podrá obtener, pues comentaba, de manera automática la prueba de diligencia previa solicitud, una inscripción inmediata en los tableros sectoriales, se podrá realizar el despacho de mercancías para introducir el régimen de RFE en cualquier aduana, incluso día y hora inhábil, ¿no? Se pueden rectificar las mercancías en caso de algún error, se pueden ubicarse con un recinto fiscalizado ubicado en la práctica fronteriza del país, puede hacer despacho en conjunto como sucede en San Jerónimo, en Ciudad Juárez, tienen despacho en conjunto y está muy interesante porque son dos empresas, el RFE colindante con la aduana en predespacho. Sí. Y el plazo de permanencia, ¿no? Que son 60 días para mercancía en general y lo que es maquinaria de equipo por el tiempo que debe la autorización, en este caso 20 años o otros 20 años se prorroga la autorización. No, aquí es donde les comentaba que en el 2016 cambia la ley y ya no se requiere una superficie mínima para obtener autorización. Y lo realizamos aquí en Tijuana, hicimos una prueba, se puede llamar, y obtuvimos la autorización para el RFE. De hecho, en Baja California, hasta donde yo tengo conocimiento, solamente existen 2 RFEs autorizados. Uno aquí en Garita de Otay, en un inmueble de 1.624 metros cuadrados, y un terreno de 2 hectáreas cerca del puerto de Ensenada. Es un recinto fiscalizado estratégico para mercancía contenerizada. Son los 2 autorizaciones que tienen hasta el día de hoy, tengo yo comprendido, aquí en Baja California. Aquí actualmente en México son las ciudades donde están solamente 28 recintos fiscalizados estratégicos autorizados. Tijuana y Ensenada debe estar ahí también. Ciudad Juárez es una de las ciudades que más operaciones tiene con RFE. Y precisamente lo que les comentaba, ¿no? Que una vez tenga la autorización correspondiente, también se puede introducir mercancía para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. O sea, tiene bastantes modalidades para utilizarse. Conviviendo, como les comentaba, igual con el IMEX, ¿no? Pueden transferir mercancías entre autorizadas y las empresas IMEX, despachar la mercancía ante cualquier aduana, incluso en día y hora hábil. Y ahorita vamos a ver los comparativos con los IMEX, ¿no? Le vamos a hacer la presentación, la vamos a dejar precisamente a efecto de que no estar leyendo la presentación completa, ¿no? Aquí vemos los comparativos de los beneficios y limitaciones, certificación de IVA-IEPS, el RFE y el IMEX, la temporalidad de mercancías, 60 meses, de 6 a 24 meses en el IMEX, la temporalidad de permanencia de activo fijo durante la vigencia del programa, que son 20 años, y acá de acuerdo a la vigencia del IMEX, la ampliación del plazo para la detección de origen, de los derechos de trámite aduanero, lo que pagan, permite diferido de eliminar el pago de impuestos, sí, prueba de vigencia automática en el RFE, la prórroga se hace en automático una de la prórroga de por 20 años, ¿no? Ingreso de mercancía nacional sin considerarse de exportación, debe exportar mínimo $500,000 o el 10% de su producción, aquí no hay un limitante, y permite el establecimiento del IMEX, como les comentaba, pueden convivir IMEX y RFE y no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Inscripción para un importadores, posibilidad de regularizar mercancías, sí, despacho de mercancías entre cualquier aduana, incluso en hora y día inhábil, el RFE sí lo permite, requiere presentar opinión positiva de obligaciones fiscales, obviamente, se podrá proyectar la construcción del proyecto por módulos, efectivamente, como se vaya creciendo, obviamente la autoridad podrá ir autorizando mayores beneficios precisamente dentro del RFE, ¿no? No estarán obligados a proporcionar la medición de valor y la hoja de cálculo, ¿no? En este caso, no es un pedimento, sino que es un formato que ahorita vamos a dar a conocer, lo que se utiliza para efectos de realizar la introducción al país de las mercancías por las aduanas, ¿no? Y diversas facilidades al despacho aduanero. Y este es el formato. Este formato es un aviso electrónico de importación o exportación que su agente aduanal lo puede imprimir. No se clasifica la mercancía, se despacha precisamente ante, en este caso, por ejemplo, Tijuana, ante la aduana de Tijuana, puede tener desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, pero es un formato muy sencillo y es el formato que se utiliza para el RFE. Y básicamente esta es la presentación. Yo lo ¿qué veo yo, Tomás, en este recinto fiscalizado? Porque hay que reconocer que solamente hay 28 autorizaciones. Son pocas autorizaciones que hay. Sin embargo, hay un escenario positivo
que puede ser una plataforma muy importante para hacer un replanteamiento con la autoridad, que bajo el RFE precisamente podamos buscar incentivos fiscales tangibles precisamente para cualquier sector manufacturero. Una plataforma que ya está establecida, que no está viciada, solamente hay 28 autorizaciones y que podríamos hacer un planteamiento ante la autoridad de ver de qué forma podríamos ampliarlo y precisamente tener estos RFEs a través de parques industriales, ciertas zonas designadas o, como ya igual no lo tenemos, directamente a los inmuebles, a las empresas maquiladoras en sus inmuebles directamente que tengan precisamente sus autorizaciones de RFE y operador. Eso es básicamente lo que quería yo comentarles de los RFEs y que podíamos comentar algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, licenciado. Sí tenemos algunas preguntas de la audiencia. La primera de ellas dice, ¿por qué siendo Baja California un estado eminentemente exportador no hay un recinto fiscalizado o varios recintos fiscalizados en nuestra entidad? Precisamente lo que les comentaba, es un esquema, en el país solamente hay 28 RFEs autorizados. Hay desconocimiento. Hay desconocimiento, precisamente no es una figura muy conocida. Efectivamente, precisamente estamos dando a conocer cómo se puede operar. Ahorita al final vamos a pasar un video de cómo en China opera un recinto fiscalizado, bueno, la figura similar a un recinto fiscalizado estratégico, pero precisamente es una buena oportunidad para el gobierno federal a realizar un oportuno replanteamiento precisamente de los RFEs y que podamos generar mayores autorizaciones. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de mercancías principalmente o servicios son más susceptibles de beneficiarse de un recinto fiscalizado estratégico? Pues básicamente son mercancías de las empresas de manufactura. Es para manufactura o comercialización, reparación, transformación. Es decir, no hay una limitante. Creo que en hidrocarburos sí lo hay. Hidrocarburos es la que está como limitante, pero básicamente es mercancía integral que se puede realizar un proceso de manufactura. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿dónde estará ubicado este propuesto recinto fiscalizado aduanero? Precisamente este es ahorita, ¿tiene las fotos? No. Es un inmueble aquí ubicado prácticamente a unos metros, se conoce en Banjército, aquí en la Garita de Otay. Es un inmueble de 1,624 metros cuadrados. Precisamente el objetivo ahí es, ya está autorizado el RFE de 2019, el operador se va a registrar para la comercialización de productos. Ahí no va a tener transformación o reparación, sino va a comercializar productos. Realiza la introducción con el formato que les mostramos y dentro del recinto realiza la comercialización y obviamente ya elabora su pedimento de importación definitiva una vez que la mercancía se vaya a extraer. Es decir, imagínense que es como una prisión comercial donde vamos a tener un control de entradas y salida de las mercancías. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿estará involucrada la autoridad militar dentro de la operación para el resguardo de la mercancía y su operación? Bueno, yo por cualquier autoridad podrá introducir con la autorización correspondiente. En el caso de la autoridad fiscal, sí es parte de los requisitos que la autoridad fiscal podrá introducirse al recinto y vigilar. Recordemos que es una autorización muy importante, delicada, porque es una autorización que es por parte de la autoridad, es una zona de la autoridad también que puede vigilar, fiscalizar en cualquier momento, efectivamente. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en el pasado hubo ya recintos fiscalizados en Baja California o nunca han habido? Yo no tengo conocimiento que existieran recintos fiscalizados en Baja California, en la unidad estratégica. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿sí es mejor que el IMEX en base al recuadro y por qué no se ha dado a conocer este esquema en beneficio de la industria exportadora? Pues, lo estamos dando a conocer y es algo que vamos a replantear con Tomás, de qué forma podríamos incentivarlo, podríamos, pues sobre todo buscar los incentivos
y hacer un planteamiento con la autoridad federal y para precisamente, inclusive con el mismo gobierno del estado, que podamos ver esa zona o ubicar parques industriales para efectos de poder hacer una autorización para un parque industrial y no precisamente para un inmueble. Y esa es otra parte que podemos hacer una diferencia donde podemos tener una autorización para un parque industrial y luego ya los operadores, sus autorizaciones en particular, pero toda la autorización es para el parque industrial completo y no precisamente solamente para el inmueble. Esa es la diferencia que tenemos también, que podríamos hacer un planteamiento. Eso ya se permite en la ley. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los retos para su implementación? Pues los retos básicamente es conocer el esquema, ver cómo funcionan, dar a conocer cómo, en particular, cómo está funcionando un RFE, para precisamente que las empresas lo conozcan. Hay que reconocer que IMEX, y no es una sustitución del IMEX, pero hay que reconocer que el IMEX ya tiene una curva de aprendizaje muy, muy grande, de muchos años. Entonces, este es un esquema nuevo y las empresas obviamente, pues temen, ¿no? De qué forma vaya a funcionar, no me vaya a detener las operaciones. Precisamente esta es la oportunidad que tenemos de tener el RFE y la opción de operador y tener por otra parte el IMEX operando. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de productos no pueden tener acceso al recinto fiscalizado? Yo tengo ahorita comprendido lo que es hidrocarburos. No está autorizado hidrocarburos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué perspectivas usted cree tendremos en 2021 que beneficien al sector exportador en base a este recinto fiscalizado estratégico? Bueno, en general, como experiencia como secretario de Desarrollo Económico en particular en Baja California, en Tijuana, pues yo veo un crecimiento importante. No tuvimos bajas de compañías donde cerraron precisamente por alguna mala situación económica tras el COVID. Al contrario, vimos un incremento de empleo importantísimo. El sector de ustedes creció entre un 10-14%, más de 120 empresas en Baja California. En el esquema de los RFE precisamente es donde queremos hacer un planteamiento para efectos de hacer pruebas y de ver de qué forma puede esto crecer. Como yo les comentaba hace unos momentos, el tener una zona, una autorización para un parque industrial, que más adelante vamos a dar con un video cómo lo hace una empresa en China, con un esquema muy similar, es precisamente que vamos a ver un panorama donde todavía se incrementen más las exportaciones, pero sobre todo buscando los incentivos fiscales para las empresas. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, el trámite del IMEX se ha vuelto muy complejo. ¿Se prevé que un recinto facilite esta situación? Ese precisamente es una de las áreas de oportunidad. Hemos tenido complejidades últimamente con el esquema IMEX, precisamente por eso estamos buscando promover el RFE para que también se obtenga la autorización y en dado caso de una complicación del IMEX, inmediatamente utilicemos el esquema del RFE para introducir mercancías y también se puede realizar la operación. Precisamente esa es la bondad que tiene, que pueden convivir juntos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente dice, hay quejas de aduanas en temas de corrupción por vistas aduanales. ¿Cómo se prevé evitar esto en un recinto fiscalizado? Bueno, esa parte, hay responsabilidades fiscales y penales, obviamente, el que tiene la autorización, precisamente es el responsable, ¿no? Es una empresa responsable, moral, y cualquier situación que se dé en actos indebidos, obviamente, pues la autoridad va a retirar la autorización y seguramente va a fincar alguna responsabilidad penal en caso de algún acto de corrupción o algún acto ilícito, ¿no? Sí, precisamente hay que tener cámaras, de hecho, la Dirección de Aduanas, a través de ACAJA y del área de la ACTA, creo, visualizan el proyecto que se tiene dentro del inmueble o dentro del parque que cumpla las características para efectos de tener un control y vigilancia estricta sobre ese parque. Como les comentaba, es una prisión comercial, tenemos que tener una vigilancia permanente por parte de la autoridad, seguramente, a efectos de que no se presten a situaciones donde se ponga en tela de juicio la autorización. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta también Daniel Salorio si hay operadores en Baja California Sur.
No, en Baja California no, nosotros no tenemos. Muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál sería el mayor costo de inversión para el establecimiento de un recinto fiscalizado estratégico? Pues básicamente depende, ¿no? Depende si lo queremos hacer en un parque industrial o en un inmueble. Los sistemas de vigilancia, que básicamente, por ejemplo, lo que es el esquema de CityPad cumple perfectamente con el esquema de vigilancia del inmueble o en este caso del parque industrial y obviamente pues lo que viene siendo la compra o el arrendamiento de los inmuebles, ¿no? La autorización son 89,000 pesos lo que cuesta la autorización y el capital social mínimo, ¿no? Y después por 20 años. O sea, realmente yo creo que no tiene un gran impacto el costo en este sentido. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿puede cualquier empresario poner un recinto fiscalizado estratégico y cuál sería el perfil? Bueno, sí, no hay una limitante cuando la empresa es una empresa constituida en México, puede realizar y realice su solicitud ante la caja. Este es un trámite que se realiza directamente ante ACAJA, ante la AGA, Administración General de Aduanas, SAT, directamente, y es con la única autoridad con la que se tiene precisamente contacto para cualquier tipo de modificación a la autorización. Muy bien, muchas gracias. La siguiente dice, ¿en qué tiempo usted cree tener listo su recinto fiscalizado estratégico? Estamos esperando al operador, está solicitando precisamente su autorización. Esperemos muy pronto, queremos inaugurarlo lo antes posible para este operador. Solamente, ya está autorizado de 2019. El recinto no se había también inaugurado porque se estaba terminando la nave, que ya la concluimos la semana pasada. Entonces, en cuanto el operador obtenga su autorización, pues va a tener que operar. De hecho, ya hubo, porque ya tenemos prórrogas ahí establecidas, entonces tenemos que iniciar la aduana precisamente en cuanto ya se vaya a operar. Yo creo que no más de 3 meses de estar operando. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿están ustedes tomando un modelo ya aprobado en otros estados de la República Mexicana? Sí, de hecho, con la compañía Axel de Ciudad Juárez, nuestro buen amigo Manuel Muñoz, tiene un esquema, tiene un RFE muy interesante ahí en San Jerónimo, el cual opera bastante bien. Precisamente, ayer platicaba yo con él, él sugiere algunas modificaciones que habría que hacer y precisamente un replanteamiento de la autoridad para buscar mejores beneficios. Y esa es la oportunidad para el clúster aeroespacial, que podamos tener esos incentivos que buscamos, cuáles serían, y precisamente ponerlos en este esquema de RFE y no inventar un nuevo esquema de incentivos fiscales, sino bajo la misma autorización que ya tiene la autoridad ley. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿el sector aeroespacial es de bajo volumen con alto valor y este esquema considera usted sea el adecuado para su resguardo en un recinto fiscalizado estratégico? Sí, todo depende, obviamente, del manejo que se le dé al recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Obviamente vamos a tener una curva de aprendizaje, todos, definitivamente, pero es un esquema en el cual no modifica el tipo de inmueble, o sea, al contrario, lo controla más, hace más vigilancia precisamente hacia las mercancías que estén sujetas bajo la autorización del operador. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿el COVID acelerará o ha retrasado la implementación de este modelo fiscalizado o no tiene nada que ver? No, yo creo que no creo que tenga algo que ver el COVID. Esto ya tiene, la modificación importante que se dio fue en el 2016. Y hay que reconocer que de 2016, donde ya se eliminó las mínimas 10 hectáreas y con barras perimetrales y con a la aduana, 2016 se elimina y esto no inician los recintos fiscalizados estratégicos en el país, pero solamente tenemos 28, son muy pocos en el país porque es un modelo que realmente es desconocido. Y precisamente lo queremos promover. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué papel jugará China en el éxito de un recinto fiscalizado en Baja California, previendo las restricciones que le ha impuesto Estados Unidos a sus exportaciones? Mira, yo creo que en este caso con China, y lo vamos a ver en un video más adelante, son los que
han tenido un éxito tremendo. A mí me tocó visitar una ciudad de Wuxi, es un parque industrial en China, donde este parque industrial es un RFE, es el equivalente a un RFE, y son 5,000 empresas conviviendo bajo un esquema donde Singapur y China crearon este parque, que tiene 25 años ya, y ha sido un éxito tremendo por todos los incentivos fiscales con los que tienen precisamente bajo este parque tan grande, y es una autorización, ¿no? Y bueno, China, pues la experiencia que tiene en los Free Trade Zones, es precisamente nosotros podemos adoptar esa medida muy similar con México. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se beneficiarán los componentes provenientes del extranjero para los insumos requeridos en nuestra industria manufacturera de exportación con este recinto fiscalizado? En este esquema hay que hacer su estudio de origen, de determinación de origen de las mercancías. Como te reitero, es un esquema en el cual es el mismo proceso de manufactura, nada más el esquema es facilitar más la entrada al país de la mercancía. Pero es un esquema muy similar de la empresa de industria maquiladora. Muy bien, gracias. Nos pregunta también Carlos Hernández que cuáles son las ventajas fiscales del RFE contra el IMEX. Eso habría que analizarle en casos particulares, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un dato que tenemos que modificar. Por ejemplo, en el caso del RFE, se considera domicilio permanente en México. Con la industria, con el IMEX, no. Entonces, y es una cuestión que precisamente ayer platicaba con un propietario de un RFE, que hay que plantear a la autoridad que también se haga una parte similar para que podamos precisamente tener ese beneficio como domicilio en el extranjero y no es un domicilio permanente donde vamos a estar sujeto a pago de ISR en este caso, ¿no? Entonces, sí habría que hacer un análisis en forma particular para observar qué conviene en la cuestión fiscal en cuanto versus el IMEX, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, el gobierno federal ha implementado un esquema de austeridad. ¿Esto afecta o acelera el uso de un recinto fiscalizado? No, porque esta es una inversión privada. Finalmente, el gobierno otorga la autorización, pero es una inversión privada. Vuelvo al tema, podríamos hacer un esquema precisamente mostrar al gobierno de qué forma nos podría apoyar para tener un parque industrial, terrenos precisamente para efectos de poder en un futuro tener un parque industrial adoptado con RFI, con operadores para algún sector en particular, para las pymes, para otro sector que requiere apoyo. Muy bien, muchas gracias. Esta es la última pregunta que tenemos por el momento. Si gustan reproducir su video. Gracias. Global advantage, free trade zones in China. Free trade zones, or FTZs, are specially designated areas within mainland China, but are treated as outside of the Chinese customs territory. These zones offer advantages for producing clinical trial materials in China for local or global use by providing fast, safe, and secure transit to controlled storage situations, delaying or even eliminating customs duties, and through flexibility in the movement and labeling of supplies and reduced timelines. Catalent's clinical supply facility is strategically located in Shanghai's Weigao-Chao Free Trade Zone, the longest established and best run of these zones. Catalent clients enjoy full access to this zone's benefits, including well-defined administrative processes and close proximity to Pudong International Airport. When supplying studies conducted outside of China, component materials such as the investigational medicine, comparator drugs, or ancillary supplies enter the FTZ and are packaged as finished clinical supplies. Materials sourced from outside of China. Disculpa la interrupción, no se está viendo el video. FTZ. Ah, ¿no? Substantial Nada más se escucha. No. time and the risk of temperature excursion.
Locally sourced materials are exported from China into the FTA. Estamos viendo los archivos, pero no No se se está mira. viendo la... Un segundito, porque sí es interesante este video que lo puedan observar. Ya expira. ¿Ahí se ve? Sí. Ok, Regresamos. ok. Disculpa. Global advantage, free trade zones in China. Free trade zones, or FTZs, are specially designated areas within mainland China that are treated as outside of the Chinese customs territory. These zones offer advantages for producing clinical trial materials in China for local or global use by providing fast, safe, and secure transit to controlled storage situations, delaying or even eliminating customs duties, and through flexibility in the movement and labeling of supplies and reduced timelines. Catalent's clinical supply facility is strategically located in Shanghai's Wei-Gao-Chao Free Trade Zone, the longest established and best run of these zones. Catalent clients enjoy full access to this zone's benefits, including well-defined administrative processes and close proximity to Pudong International Airport. When supplying studies conducted outside of China, component materials such as the investigational medicine, comparator drugs, or ancillary supplies enter the FTZ and are packaged as finished clinical supplies. Materials sourced from outside of China bypass formal customs clearance and move quickly into the FTZ, substantially reducing airport holding time and the risk of temperature excursion. Locally sourced materials are exported from China into the FTZ. Once packaged, the finished supplies await global distribution in a bonded warehouse. As they exit the FTZ, supplies for use outside of China bypass formal customs clearance duty-free. When intended for use in China, globally sourced materials must first be imported and transferred from a bonded warehouse to a non-bonded warehouse prior to packaging, while Chinese materials ship directly into a bonded extension warehouse. Once packaged, the finished supplies move into a bonded extension warehouse to await distribution to the China sites. Since clinical trial approvals are required and customs duties are paid only upon importation into China, FTZs offer sponsors a flexible, cost-efficient way to supply their Chinese sites by enabling smaller, faster, and more frequent shipments. Excess inventory not needed in China can be redirected duty-free from the FTZ to other global sites. Catalent, your partner for delivering the right drug to the right clinical site and into patients in the safest and fastest way possible in China and around the globe. Tomás, precisamente esa es una presentación de una empresa del sector médico, cómo en China precisamente aprovechan la Free Trade Zone para efectos de realizar un esquema muy similar al recinto especializado estratégico. Muy bien, muchas gracias. Sí tenemos una pregunta más que recibimos que dice, ¿qué retos implicará para los agentes aduanales y el uso tradicional de aduanas ahora la aparición de un recinto fiscalizado? ¿Alguien gana y alguien pierde? Y puede comentar al respecto. No, fíjate que te lo digo yo como agente aduanal, yo soy agente aduanal precisamente y yo lo vería como un área de oportunidad, no es de que quién gana, quién pierde, al contrario, es eficientar el despacho aduanero. Por ejemplo, en el formato que se presenta no se requiere la clasificación de la mercancía, básicamente es un aviso que puede realizar el agente aduanal. Yo considero que esa parte más bien es eficientar el despacho aduanero de las mercancías. Obviamente con todo el apoyo del agente aduanal, ¿no? Los aliados. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta que tenemos dice, ¿por qué una empresa debe considerar el uso de un recinto fiscalizado? ¿Costo, tiempo, servicio o los tres? ¿Y dónde está la falta de su implementación? Sí, bueno, hay que hacer un estudio precisamente con un despacho jurídico que les da un estudio previo, si es conveniente el RFE, hay que verificar todas las implicaciones que tiene en su caso.
el impacto que tendría en un IMEX ya trabajando. O sea, es decir, no es solamente acudir y permitir la autorización, sino hay que hacer un estudio previo, ¿no? Que nosotros lo estamos realizando a través de un despacho. Precisamente quiero agradecerle a socio estratego, a la Fabiola Gómez, que nos está apoyando precisamente de asesorar a las empresas para el tema de las autorizaciones de RFE. Tenemos varias empresas del sector médico en Tijuana, precisamente buscando la autorización, y hemos estado realizando junto con la licenciada Gómez Rochín en el tema de la asesoría antes de que soliciten precisamente su autorización. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, vienen tiempos políticos. ¿Esto afecta la implementación de un recinto fiscalizado? Es una autorización federal, yo creo que no debe afectar. Al contrario, es un beneficio que tendría el sector de manufactura, en este caso particular. Yo no observo por qué tendría que afectar un cambio político. Muy bien, muchas gracias. Y preguntan también si el recinto fiscalizado quedará listo este año. Sí, esa es la intención, que en un caso no vaya 3 meses quede listo, y los vamos a invitar precisamente a la inauguración y que conozcan cómo va a operar. Muy bien, muchas gracias. Esta fue la última pregunta que tenemos. Sí, le doy la palabra una vez más por si tiene comentarios de conclusión. Pues lo que les comentaba, básicamente, para cualquier sector, en este caso el sector aeroespacial en particular, es una gran oportunidad. Como les comentaba, que es un esquema no conocido. Hay que empezar a conocer bien el esquema, replantearlo, ver los incentivos, los de costo-beneficio. No confundir en que tengamos que eliminar el esquema IMEX para tener un RFE, al contrario, que puedan convivir, tener pues básicamente un seguro dentro de la empresa, ¿no? Que se pueda utilizar el RFE en caso de alguna eventualidad y tengamos el IMEX también. Entonces, pues, ¿por qué no tener los dos esquemas si la ley lo permite? Muy bien, muchísimas gracias una vez más por su presentación y por el tiempo que se tomó para este webinar. Antes de dar por finalizada la sesión, el presidente del Cruce Aeroespacial va a dar unas palabras para finalizar. Pues muchísimas gracias, Arturo. Muy completa tu presentación. Esta información ya la tenemos nosotros, se la vamos a hacer llegar a todos los que se registraron el día de hoy, de tal manera que ya detalle todo el contenido, que es mucho, les pueda servir en su toma de decisiones. Esta misma información la vamos a compartir con nuestra membresía del clúster para que también la tengan. Con todo y ello, siendo información muy densa, yo creo que sí vamos a referirlos a ustedes para que entren a detalle, y vamos a trabajar en un pequeño promo donde estén los pros de utilizar un esquema de este recinto, dado que cuando ya nazca, pues tenga la oportunidad de nacer con potenciales clientes que lo utilicen o que lo quieran utilizar. Muy completa. Veo mucho interés de los participantes con preguntas muy puntuales. Eso me dice a mí que sí hay, pues, digamos, al menos curiosidad por conocer un esquema que al parecer no lo tenemos y que es muy beneficioso para todos aquí en el sector exportador. Te conozco tu trayectoria, sé que eres una persona que estos temas los manejas, pues ahora sí que con la palma de tu mano, los traes en los dedos, y te felicito por tu intervención y veo que tienes un equipo pues muy completo, y qué mejor que trabajar de la mano con la industria aeroespacial para beneficiarnos todos y mejorar nuestro ecosistema de exportación. De mi parte, muchísimas gracias. Encantado, Anita, por tu moderación el día de hoy, y a todos los que se conectaron, pues muy gustoso de verlos, a varios de mis amigos aquí escuchando la plática del buen Arturo Pérez Ver. Buenos días a todos. Buenos días para todos y nos vemos. Le cedo la palabra a Anita. Muy
Una vez más, les agradecemos a todos por haber participado, al licenciado por su presentación y a su equipo. Los invitamos los próximos jueves a las 8 de la mañana, hora de Baja California, a nuestros webinars Aero. Una vez más les agradecemos y que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego.